Hola, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy, avanzar un poquito ya en otro tema de lengua y literatura. Tuvimos nosotros trabajando todo lo que tiene que ver con la comprensión, la interpretación, la producción, ¿no? Cerramos con este texto académico que ustedes hicieron. Recuerdo a los que no entregaron todavía, por favor vayan entregando para poder ir completando planillas con el desempeño de ustedes. Bueno, y ahora vamos a comenzar con otro eje, con otra unidad, en donde vamos a estudiar algo o a desarrollar algo que va a ser materia de enseñanza cuando ustedes sean maestros y maestras, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con lo gramatical. Entonces, vamos a empezar, como para ubicarnos, vamos a empezar recordando que entre los diferentes conceptos de lengua que trabajamos, ¿no? Dijimos que la lengua era una práctica social y cultural, que la lengua es un medio de comunicación, pero dijimos también, y acá nos vamos a parar, que la lengua es un sistema de signos con significado, ¿no? Y esos signos con significado son las palabras, en principio, ¿no? Y esas palabras que forman oraciones y las oraciones o los enunciados forman textos. Vamos a establecer, cuando uno habla de la lengua, vamos a empezar diciendo que la ciencia que estudia la lengua como un sistema es la lingüística. Y la lingüística tiene, por ser la lengua un fenómeno sumamente complejo, tiene distintos niveles de estudio. Estos niveles, que yo ahora los voy a presentar como pareciera que están separados o que son independientes uno de otro, en realidad están interrelacionados, ¿no? Y en la práctica, cuando uno habla, todos esos niveles se pueden apreciar al mismo tiempo, ¿no? El primer nivel, partiendo del elemento más menor, la unidad menor de la lengua, el primer nivel de estudio es la fonología. La fonología estudia los sonidos de la lengua, ¿no? Fono viene del griego, significa precisamente esos sonidos. ¿Cuáles son los sonidos de la lengua? Y los sonidos de la lengua es el sonido de cada una de las letras, ¿no? Para decirlo así bien sencillo, ¿no? La A, la E, la M, la R, la T, la P, por ejemplo, la D, ¿no? Son todos los distintos sonidos que se combinan de determinada manera para formar una palabra, y esa palabra tiene un determinado significado. Nosotros este año en fonología no nos vamos a meter, o sea, no vamos a desarrollar este nivel de estudio. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a abordar el año que viene cuando trabajemos alfabetización inicial. Ahí sí, vamos a desplegar y vamos a ver bien en qué consiste. Por ahora sepan que está este nivel, este primer nivel, que estudia los fonemas o los sonidos de la lengua, ¿no? La fonología. Un segundo nivel es la morfología. La morfología estudia la forma de las palabras y cómo esta forma varía de acuerdo a cada situación discursiva o a cada, según la oración, por ahí para decirlo más sencillito, ¿no? Si yo digo globo y le quiero decir que el globo es de un color rojo, tengo que decir globo rojo, no puedo decir globo roja, ¿no? Entonces ahí están las variaciones de género, las variaciones de número, la concordancia, las variaciones del verbo, de tiempo, persona. Bueno, depende del tipo de palabra, esas variaciones son distintas, ¿no? El tercer nivel,
por darle en orden de complejidad, un tercer nivel sería el nivel semántico, que estudia el significado de las palabras. ¿Qué significa cada palabra? A veces una misma palabra puede tener diversos significados. Los sinónimos, los antónimos, ¿no? Todo entraría acá dentro de la semántica. ¿Cómo se pueden clasificar las palabras de acuerdo a su significado, ¿no? Por ejemplo, sustantivos comunes y propios, concretos y abstractos, adjetivos posesivos, calificativos, ¿no? Que esa clasificación tiene que ver no con la forma, no como varía el sustantivo, sino que tiene que ver con el significado. El siguiente nivel es el nivel sintáctico. Aquí ya no se considera a la palabra sola, sino que es la palabra en relación con otras palabras para formar conceptos más complejos en un enunciado o en una oración, ¿no? Entonces, ¿qué función cumple cada palabra dentro de la oración? Es lo que estudia la sintaxis, ¿no? ¿Qué palabra es sujeto? ¿Qué palabra es el verbo? Ese sujeto, si tiene modificadores, qué tipo de modificadores son, si son directos, indirectos. Bueno, todo eso forma parte de la sintaxis, y seguramente algunos de ustedes en la primaria o en la secundaria han trabajado en algún momento con análisis sintáctico, ¿no? Entonces ahí estaban en este campo, ¿no? En el campo de la sintaxis. Luego del nivel sintáctico les podemos decir hay otro nivel, que es el nivel discursivo, que tiene que ver con los formatos, tiene que ver con la adecuación, ¿no? Si el texto y la forma de expresarse de ese texto es adecuado o no a la situación comunicativa, al contexto, si logra su objetivo, si no lo logra. Bueno, todo eso estaría dentro de este plano discursivo. Y por último, como que atraviesa a todos, ¿no? En cierta forma, atravesando fuertemente todos los otros niveles de estudio, está el que se llama nivel notacional, que tiene que ver con las reglas, especialmente las reglas de ortografía y el uso de los signos de puntuación, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que atraviesa? Y porque desde lo fonológico hay sonidos que a veces se representan con dos letras distintas, con dos grafemas distintos, ¿no? Si a un niño que está aprendiendo a leer y escribir le dictamos, le decimos escribí víbora, lo más probable es que él nos pregunte, pero ¿va las dos veces con la misma B? ¿O con qué B se escribe, ¿no? Entonces, el sonido B en la lengua tiene dos formas, ¿no? Lo que nosotros llamamos familiarmente la B larga y la B corta, o la B y la V, para ser un poco más técnicos, ¿no? La tilde, la presencia de la tilde, también, yo siempre pongo un ejemplo, escribo en el pizarrón, ¿no? El hombre llora por la pérdida de su mujer, ¿no? Y pérdida lleva tilde porque es una palabra grave. Y estoy diciendo que el hombre está llorando porque su mujer murió. Ahora, si yo me olvido de poner la tilde, voy a estar diciendo otra cosa, porque la persona va a leer llora por la pérdida de su mujer. Entonces, fíjense que como una simple rayita influye en el significado, ¿no? Y ahí estamos con lo semántico, por ejemplo. Bueno, estos son, entonces yo abro acá como el abanico, estos son los distintos niveles de estudio que en principio podríamos hablar dentro de la lengua. Nosotros decíamos, en esta unidad vamos a trabajar o estudiar la lengua como sistema,
Y como todo sistema, ustedes saben que algo es un sistema porque se organiza de determinada manera y se combina de determinada manera, ¿no? Si pensamos en, no sé, en el sistema digestivo, ¿no? Hay un orden, hay, cada órgano cumple una determinada función y si uno funciona mal, altera el funcionamiento del resto. Bueno, lo mismo podemos decir pasa con la lengua. Entonces, la disciplina que se encarga de estudiar cómo funciona este sistema de la lengua, el sistema lingüístico, es la gramática. La gramática a lo largo de los años ha pasado por distintas etapas. Nosotros podríamos hablar básicamente de tres grandes etapas. Una primera etapa que se conoce como gramática tradicional. La gramática tradicional tenía como objeto de estudio a la palabra solita, la palabra aislada. Entonces se la estudiaba desde todos los ángulos, pero muy especialmente desde el punto de vista morfológico y semántico. Esta gramática en su momento se caracterizó por ser una gramática prescriptiva. ¿Por qué? Porque indicaba lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer en la lengua, ¿no? Hacía mucho hincapié en las reglas, en las normas, por eso es prescriptiva. Y tenía en la escuela, al momento de corregir los trabajos, predominaba el criterio de corrección. Algo está correcto o es incorrecto, ¿no? A partir de los años 60 empieza a aparecer en nuestro país otra gramática que la llamamos gramática oracional, que a diferencia de la primera tiene como objeto de estudio la oración. Y aquí, así como en la gramática tradicional hay un fuerte predominio del nivel morfológico, del nivel semántico, en esta otra gramática que se trabaja con la oración y se trabaja con las funciones que cumple cada palabra dentro de la oración, los niveles que predominan son el nivel morfológico y el nivel sintáctico. A diferencia de la primera, que era prescriptiva, esta es descriptiva, porque describe precisamente la función que cumple cada palabra. Pero sigue predominando el criterio de corrección, o sea, una oración está bien analizada o está analizada de manera incorrecta. La tercera gramática, la de a partir más o menos de los años 80, 90, bueno, más o menos por ahí, es la gramática textual. La gramática textual toma como objeto de estudio al texto en su totalidad. Y no es prescriptiva, en cierta forma sí, sigue siendo descriptiva, pero fundamentalmente es explicativa, porque explica cómo se produce sentido dentro del texto, qué es lo que hace que un texto se pueda comprender o no, tanto en la lectura como en la producción, ¿no? Que van a ser los dos grandes ejes de esta gramática. Y a diferencia de las anteriores, que predominaba el nivel de corrección, acá van a aparecer otros dos criterios muy interesantes, que son el nivel de adecuación, es decir, que ese texto sea adecuado a su contexto, y el criterio de satisfacción, es decir, que ese texto logre el cometido, el propósito que tuvo en el momento de su producción. Es decir, si yo quiero explicar algo y la otra persona entiende mi explicación, ese texto es satisfactorio. Bueno, habiendo desplegado todo esto, nosotros en primer año vamos a trabajar con algunos conceptos
o con elementos de la gramática tradicional y con elementos de la gramática oracional. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer, tener determinados conocimientos sobre el sistema de la lengua para poder trabajar posteriormente con la gramática textual, con la que vamos a trabajar recién en tercer año, ¿sí? Entonces, ¿por dónde vamos a comenzar? Y bueno, vamos a comenzar por las clases de palabras. ¿Cómo las palabras pueden clasificarse? Y en principio vamos a trabajar con un grupo de palabras. Vamos a trabajar con artículos, sustantivos y adjetivos, preposiciones, por un lado. Por otro lado, con el verbo, con el adverbio y con el pronombre. Por último, el pronombre, ¿por qué? Y porque el pronombre es la palabra que puede reemplazar a otras palabras. Entonces, tengo que conocer las clases de palabras para poder entender cómo funcionan los pronombres. En principio, entonces vamos a trabajar sustantivo, adjetivo y artículo, y ustedes van a trabajar en un documento de Drive. Y yo voy a ponerles en la clase, en el aula virtual, les voy a poner bien explicado, toda la consigna para que ustedes puedan hacer un trabajo colaborativo, es decir, un trabajo en el que van a intervenir los 4. Cada uno va a buscar información sobre sustantivo, adjetivo y artículo. Yo voy a ponerles un cuadro vacío y ustedes van a ir completando. Va a empezar uno, el otro va a completar, le va a agregar, va a ir cambiando. Bueno, y entre los 4 van a ir armando un apunte que va a ser común sobre estas 3 clases de palabras: sustantivo, adjetivo y artículo. Yo les voy a poner, como decía, la consigna en el aula virtual y también les voy a mandar por WhatsApp un audio explicando con más detalle, para que esto no se haga tan largo, con más detalle la consigna. Nos vemos la próxima.